Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Dios es capaz. Buenos días, mis amados hermanos, preciosos siervos, siervas del Señor Altísimo, poderoso, Padre maravilloso. Esta mañana queremos agradecer a este Dios vivo, poderoso, que nos da la vida, que nos da la oportunidad de llegar a tu casita, de poder ministrar tu alma a través de la palabra del Señor. Y yo quisiera invitarte a que por favor nos acompañes a leer las Escrituras y que agarres tu Biblia, por favor, para que analices con nosotros los textos que acá vamos a exponerte, de tal manera que tú seas capaz de poder entender lo que el Señor quiere hablarle a tu alma. Esta mañana queremos, mi amado hermano, orar y pedirle al Padre que a través de su Espíritu Santo nos permita, hermano amado, entender el lenguaje del Espíritu de Dios. Padre maravilloso, gracias por este día precioso. Gracias por mi amada esposa, por mis hijos, por mis nietos, Padre amado. Gracias por esta gente linda, Padre amado, que apoya este ministerio radial. Gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan y que esta mañana te suplicamos que tu precioso Espíritu Santo nos dé la capacidad para poder entender el lenguaje de tu bendito corazón. Te pido que a través de las redes, Señor, de internet y todas estas clases de radio, Padre amado, estas ondas radiales, podamos llegar al corazón de tu pueblo y poder ministrar lo que tu bendito corazón desea esta mañana. Bendice nuestras vidas con tu preciosa paz y fortaleza. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, esta mañana yo quiero hablarte de Hebreos capítulo 10 y verso 25, cuando la palabra del Señor nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Y vamos a ver algunas partes muy importantes, tres cosas que quiero que veamos, mi amado hermano, de las personas que dejan de congregarse, las excusas que usan, mi amado hermano, el peligro al que se exponen y obviamente las consecuencias, ¿verdad?, de hacer este acto de abandonar la congregación. Y dice Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Oye lo que dice el verso 26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Bien, mi amado hermano, esta mañana preciosa, yo quiero que vayamos inmediatamente, hermano amado, a analizar por qué muchas personas dejan de congregarse y por qué es importante que vayamos al templo, hermano amado. Obviamente la iglesia somos nosotros somos el templo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero hay un lugar donde tenemos de reunirnos, mi amado hermano, y eso es lo que nosotros llamamos normalmente el templo o la iglesia, lo que muchos han tomado con este concepto. Pero yo quiero llamar tu atención en el hecho de que entendamos la palabra sinagoga, que es donde se reunía el Señor con sus discípulos y el pueblo judío. La palabra sinagoga, hermano amado, significa esta palabra lugar donde examinamos nuestra conciencia. El lugar donde examinamos nuestra conciencia, eso es la sinagoga. Y por eso es que Dios nos invita a congregarnos, mi amado hermano, amada hermana, porque en la congregación, mi amado hermano, en el servicio, en el templo, el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder examinar el estado de nuestra conciencia, cómo está nuestra alma, cómo está
esa condición donde tu conciencia, si estás bien, obviamente te edifica, pero si estás mal, obviamente tu conciencia te reprende, porque tú sabes mejor que nadie cómo andas caminando. Pero bien, vamos entonces, mi amado hermano, a ver las excusas que mucha gente usa, y quiero que por favor entiendas esto. Son mentiras diabólicas, hermano amado, excusas baratas que en lugar de bendecir tu vida han de traerte, hermano, perjuicio. En primer lugar, yo he escuchado, hermano amado, de gente, específicamente de damitas, hermanitas que a veces tienen 2, 3 hijos, y que como ya creen que tienen 2, 3 hijos, que es mucho el trabajo que hacen en casa, que es mucho lo que tienen que hacer, mi amado, y no tienen tiempo para buscar al Señor. Y cuando uno los llama, dice, ¿por qué no viniste? Es que los niños no me dejan, los niños no me pueden dar libertad para esto, los niños. Déjame aclararte algo, mi amada hermana. El Señor no te dio hijos para maldecirte. No maldigas tu vida con esa excusa. No agarres a tus hijos como un motivo de maldición. Yo te reprendo en el nombre del Señor. Yo reprendo esa mentira del diablo. No hagas una maldición de tus hijos. Tus hijos fueron dados para bendecirte. Hermana amada, mira cómo Ana sufría por no tener hijos. Cómo Ana delante del Señor derramó su alma, y el día que ella entró al templo le dijo, Señor, si tú me das un hijo, ¿qué le dijo Ana? Lo voy a dedicar toda su vida para ti. Eso es lo que tiene que hacer una sierva verdadera de Dios. Ya basta de excusas baratas. Ya basta de buscar motivos, hermano, hermana, que no tienen sentido. Eliminemos esas mentiras diabólicas. Como mujer de Dios tienes que agarrar a tus hijos, hermana amada, y buscar la presencia de Dios. Ve que tu compromiso con el Señor es dedicarle tus hijos al Señor. No hacer una excusa de tus hijos para dejar de buscar la bendición que Dios tiene para tu vida. Así es que esta mañana, mi amada hermana, yo te reprendo en el nombre del Señor. Yo reprendo toda obra y mentira del diablo, toda cadena y atadura satánica que te ha evitado buscar al Padre. Con esas mentiras, lo único que estás haciendo es maldecir tu casa, tu hogar. Pero yo quiero insistir esta mañana en decirte, hermana amada, perdona, pero vuelve a la conciencia de que no estás usando a tus hijos para bendecir tu vida. Así es que aquí dice el verso 26, porque si continuamos pecando deliberadamente, mucha gente cree que dejar de congregarse no es pecado. Eso es pecado. La Biblia lo dice. Estás exponiéndote a peligros mayores que desconoces. Entonces, esta mañana te quiero dar las razones por las cuales tú tienes que buscar al Señor. ¿A qué peligros te expones cuando no buscas al Padre? Bueno, motivo número 2, hermano amado. Esto se ha oído mucho en muchas cosas, en muchos lugares. Yo le he oído, hermano amado, no solamente aquí en Estados Unidos, pero por muchas partes donde el Señor me ha permitido llegar. La gente dice, yo no voy a ir a ese lugar o a la iglesia de los evangélicos porque está llena de hipócritas. En primer lugar, veamos quién lo dice. Que lo dijera un santo estaría tal vez aceptable, pero que yo sepa, no he encontrado en la tierra uno que sea santo. Y yo creo que de hipocresías todos tenemos, hermano, algunos más que otros, pero verdaderamente la palabra nos enseña en el libro de Lucas, hermano amado, capítulo 18, verso 11, que aquellos que se creen mejor que otros son más hipócritas de los que están juzgando. Un fariseo que en el templo decía, Señor, yo te agradezco porque yo no soy igual que este, no soy igual como esto, no soy como el otro. Y fariseo, hipócrita, ¿por qué no buscas a Dios y no dejas que otros busquen de Dios? Hermano amado, y eso es peligroso. Si tú no buscas de Dios, no seas estorbo para otros que quieren buscar de Dios. Y tercera razón, hermano amado, dice la gente que no va al templo porque ahí solo dinero piden. Mire, mi amado hermano, usted que me escucha, precioso hermano, preciosa hermana, yo quiero reprenderle ese espíritu de tacañería. El Señor Jesucristo ha prometido, mi amado hermano, que si un vaso de agua tú das en la obra del Señor, un vaso de agua el Señor va a recompensarte. Un vaso de agua. Y por eso el Señor Jesucristo dice que bienaventurado es aquel que con él siembra.
Cada vez que tú das en la obra de Dios, hermano amado, para un programa de radio, para la actividad del evangelio en la tierra, hermano amado, ese es un momento donde tú estás bendiciendo tu alma, estás bendiciendo tu casa, estás bendiciendo tu hogar, hermano, tu vida, tu trabajo, estás bendiciéndote en todas maneras. ¿Por qué? Porque le estás dando al reino de Dios. Hermano, es lamentable ver cómo a mucha gente le duele dar $1, $2, $5 en la obra de Dios, pero no le duele ir a gastar $7, $10 en el cine, que ningún beneficio le deja. Les cuesta, hermano, cuando están viendo que hay un programa pro templo y van y protestando que por qué tan caro y por qué tan caro. Hermano, por $2, $3 están alegando. Yo quiero decirte que ese es un espíritu mezquino, que lo único que trae, mi amado hermano, es pura desgracia. Pero bien, esas son las excusas. Ahora yo quiero hablarte, ¿quiénes son los que se alejan? Escúchame, por favor. Quiero que entiendas qué carácter tipifica, identifica a estas personas, mi amado hermano, que se alejan del Señor. En Hebreos capítulo 2, yo quiero que me acompañes ahí rápidamente, mi amado, por cuestión del tiempo. Dice la palabra de esta manera: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Oye estas palabras, hermano amado. En primer lugar, la persona que deja de congregarse está descuidando su salvación. Mi amado hermano, y aquí el Señor te reprende y te dice: si tú descuidas tu salvación, no escaparás del juicio que viene. El dejar de congregarte, mi amado hermano, tiene consecuencias muy severas. Consecuencias, mi amado hermano, que de poco a poco, escúchame, van endureciendo tu corazón y van endureciendo tu alma de tal manera que ya no sientes la necesidad de buscar de Dios. ¿Cómo dice el Señor aquí? Dice en el verso 2: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Dios es justo. Y Dios sabe que lo que tú estás haciendo o lo que has dejado de hacer. Por eso esta mañana nos exhorta, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque uno de los resultados de las personas que dejan de congregarse está en el capítulo 3 de Hebreos. En el verso 7 dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, escucha bien quién habla, si hoy oyes su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Quién deja de congregarse? Es aquel que verdaderamente no ha conocido el camino del Señor. Es aquel que nunca le entregó su corazón al Señor. Son aquellos que con su boca dicen grandes cosas, saben la palabra, hermano amado, exhortan a otros, pero son como los fariseos hipócritas. Solamente hablan de grandezas, pero no las hacen. Y esta mañana yo quiero hacerte, hermano amado, conciencia. No seas como ellos. No seas como esta gente. No tomes en poco el congregarte, mi amado hermano. Vamos al número 3, hermano amado. ¿Quiénes dejan de congregarse? En Hebreos capítulo 5. Ahí donde está en tu palabra, en la Biblia, donde tú lo tienes, dice el verso 12: pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche
y no de alimento sólido. ¿Quiénes dejan de congregarse? Aquellos que nunca crecen, aquellos que no tienen una superación espiritual, aquellos que cada vez que llegan al templo, hermano amado, solo llegan a juzgar, solo llegan a ver los defectos de otros. De esa clase de gente, hermano amado, verdaderamente son peligrosas, porque lo único que hacen es que no solamente no llegan, pero cuando llegan, solo llegan a criticar, a ver lo malo de los hombres, a ver lo malo de las hermanas, a ver lo malo, como que si a inspeccionar los hubieran mandado, hermano. Déjame decirte que yo siempre he creído y afirmado, hermano amado, que si algo está malo en mi vida, en la vida tuya, yo puedo exhortarte, tú puedes exhortarme, pero no hay nada más efectivo que dejar que el Espíritu Santo nos corrija. Porque dice Juan capítulo 16, que es el Espíritu Santo el que se encarga, hermano amado, de convencernos de nuestro pecado, de convencernos del juicio al cual nos vamos a exponer, hermano amado. Número 4, dice en el verso 26 del capítulo 10 de Hebreos. Vamos a ver la cuarta razón de aquellos que se alejan de Dios, hermano amado. Hebreos capítulo 10 y verso 26. Dice la palabra de esta manera, lo que estábamos leyendo al principio. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Déjame decirte, esto es muy delicado. Te has expuesto a la verdad de Dios. Ahora conoces la verdad. Pero el hecho de que conozcas la verdad no significa que practiques la verdad. Jesucristo dice en su palabra, mi amado hermano, que Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Dice la palabra del Señor, verso 27, que lo único que queda es una horrenda expectación de juicio. Verso 28 dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Te has alejado del Señor. Mi amado hermano, veniste a este país con el deseo de superarte. Lamentablemente la avaricia abarró tu corazón. Ahora es tanto tu trabajo, mi amado hermano, que ya no hay manera de buscar de Dios. Ahora ya no hay manera de buscar la bendición de Dios espiritual, hermano, porque la avaricia ha llenado tu corazón. Tienes 2 hasta 3 trabajos. Hermano amado, apenas si descansas. Apenas si tomas tiempo para ti. Déjame decirte algo. El dinero no lo es todo, hermano amado. Las cosas materiales, tú lo sabes bien, hoy son y mañana desaparecen. No lo es todo, hermano amado. Yo quiero exhortarte hasta que esta mañana aprendas a cuidar tu salvación. Aprende, dice la palabra, mayormente sabiendo que aquel día se acerca. Nosotros sabemos que ese día está más cerca de lo que tú y yo podemos pensar. El tiempo y el día de nuestra redención ya está declarado por Dios, mi amado hermano. Y este mundo va a pasos agigantados a una gran tribulación. Tú tienes que darte prisa mientras el Señor te pueda dar la oportunidad de arrepentirte, hermano amado. En el verso 36 del capítulo 10 de Hebreos, dice la palabra de esta manera: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una de las cosas que hemos visto últimamente en la congregación, hermano amado, es que hay gente que ya no tiene paciencia. A gente que ha perdido la esperanza de esperar en el Señor y se ha alejado y se ha ido al mundo, hermano amado, o simplemente se está enfriando. ¿Por qué? Porque aparentemente Dios no ha cumplido lo que ellos han pedido. Déjame decirte algo, Dios es fiel y Dios sabe que si algunas veces no nos da las cosas que pedimos, es porque son cosas que no nos van a edificar, no nos van a bendecir. Y esta mañana yo quiero que tú y yo examinemos nuestras vidas, hermano amado. Leamos el verso 32 del capítulo 10. Pero recuerda los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Recuérdate que ahora
hermano, las luchas son más difíciles. Ya no las soportas. ¿Por qué? Porque estás desconectado del Señor. ¿Cómo tú pretendes soportar el ataque del maligno cuando no estás congregándote, cuando no estás buscando la presencia del Santo Espíritu que te fortalezca, que te guíe, hermano amado? ¿Cómo vas a ser capaz de soportar las pruebas y las luchas que vengan? Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne o sangre. Es contra potestades, poderíos, principados, hermano amado, en los lugares celestes. Tenemos necesidad de buscar al Señor. Dice la palabra en el verso 32 del capítulo 10 de Hebreos: recuerda los días pasados. Recuerda que eras capaz de soportar cualquier cosa. Cuando el Señor te ilumina, hermano amado, cuando las tinieblas vienen a querer hacer de tu alma una presa, hermano amado, la luz del Espíritu Santo te ilumina. Yo me he dado cuenta cómo, hermano, a través de los años hay gente misionera que anda de misión en misión. No tienen satisfacción en su vida. No tienen propósitos en su alma, hermano. Van de iglesia en iglesia, congregación en congregación. ¿Pero por qué? Porque, como dice la palabra del Señor, son almas inestables. Nubes sin aguas, llevadas por el viento para aquí y para allá. Hay personas que cuando ven la prueba y la tribulación se alejan de Dios. Como que si alejándose de Dios, hermano, el diablo va a dejar de molestarlos. Hay mucha gente que dice: pastor, cada vez que yo intento buscar de Dios, el enemigo me ataca más. Claro que te va a atacar más. A él no le conviene que tú pelees por tu salvación. A él no le conviene, hermano amado, que tú recibas la luz del Señor. Pero dice aquí, sigamos leyendo, por favor. 33 del capítulo 10 de Hebreos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptación con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más grande, duradera posesión. ¿Cómo cambiamos las cosas materiales por las cosas espirituales? ¿Cómo es posible que has dejado de buscar las cosas que perduran para siempre por las cosas que perecen? Las cosas que no tienen ningún beneficio, mi amado hermano. Hoy tenemos necesidad, mi amado hermano, de exhortarnos unos a otros. Tenemos necesidad de buscar el pan del cielo, hermano amado, porque Jesucristo lo dice en su palabra. El Señor, dice el Señor: no solo de pan vivirán los hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te garantizo que esta mañana tú tienes necesidad de la palabra del Señor. De otra manera no estuvieras escuchando la radio. Pero quiero decirte, mi amado hermano, que hay necesidad que atiendas la palabra bendita del Señor. Dice aquí la palabra, hermano amado, motivo número 6. ¿Por qué te alejas del Señor? Por las amistades que te corrompen. 1 Corintios capítulo 15, 33. Dice la palabra del Señor que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas veces el Señor te ha invitado a ir al templo? Y de repente te invitan: mejor vamos a la fiesta, mejor vamos al campo a jugar fútbol, mejor vamos a tomar, mejor. Y así lo haces. ¿Qué malas decisiones estás tomando? Las malas amistades te han corrompido de tal manera que has roto tu amistad con el Espíritu Santo. En el momento en que tú decides hacerte amigo del mundo, dice la palabra que te haces enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque descuidas lo que es importante, que es tu salvación. Descuidas, hermano amado, y no entiendes a lo que te expones cuando el Señor te está reprendiendo. Punto número 7, hermano amado. ¿Quiénes son los que abandonan la congregación? Son aquellos que, como Caín, se vuelven vagabundos y errantes en esta tierra. No tienen propósito. Hermanos, siembran y no cosechan. Van a la iglesia, pero no le tienen el sentido de la vida a la vida espiritual. No hay propósitos. Pero quiero leerte en Génesis 4:12.
Las palabras que el Señor usó cuando le habló a Caín. Le dice: cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Vagabundo y errante. Un cristiano sin propósito, un cristiano sin visión, un cristiano sin gozo, un cristiano de diente a labio, hermano amado, pero no tienes propósitos divinos. Un cristiano que se llena su boca hablando grandezas de Dios, pero en su alma está más vacío que un contenedor o un tonel, como tú quieras llamarle, que no tiene nada. No hay nada como estar cerca del Señor. No hay nada como sentir su bendita presencia, mi amado hermano. No hay nada como buscar la venida del Señor con nuestro corazón. Y por último, hermano amado, al peligro horrible que te expones, está en Mateo capítulo 12 y verso 43 en adelante. Dice la palabra del Señor que hay un espíritu inmundo que un día fue echado de ti. Y ese espíritu inmundo, cuando ve que la casa de la cual lo echaron un día está arreglada, vacía y en orden, dice que va e invita a 7 más para venir a habitar sobre esa vida. Y la posición de ese hombre o de esa mujer viene a ser peor que lo que era antes. Tal vez esta sea tu condición. Pero si esa es tu condición, esta mañana yo quiero decirte, si estás sufriendo de insomnio, si no tienes conciliación con tu sueño y no puedes encontrar paz, es porque Dios está tratando con tu alma. Es porque Dios te está llamando a que lo busques. Por eso no tienes paz, por eso no concilias tu sueño y estás con insomnios y no sabes por qué. Porque te alejaste del Señor. Y no habrá paz si no le buscas. Iglesia de Jesucristo Bloomingdale, Ministerios Enigma en la ciudad de Wooddale, Illinois, con el teléfono 630-379-8298 y 630-523-2825. Si no tienes dónde congregarte, iglesia, yo te invito, hermano amado, para que nos visites en el 140 al norte de la Hemlock, en la ciudad de Wooddale, Illinois, 6191. Nuevamente el teléfono 630-379-8298 y 630-523-2825. Tenemos una cita el próximo martes a las 10 de la mañana. Que el Señor te bendiga. Dios es capaz